Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos acá con nosotros. A nombre de Toolkit, gracias por estar en estas charlas ejecutivas. Es la cuarta charla que realiza Toolkit. En esta ocasión me tocó presentar a mí con el tema la nueva experiencia del cliente digital. Para los que no conocen de Toolkit, Toolkit es una empresa dedicada a la capacitación y certificación en metodologías ágiles y temas de coyuntura tecnológica. Y bueno, Toolkit ha estado viendo varios temas de agilidad y sin embargo uno de los temas que ha estado viendo últimamente y que ha surgido entre los clientes y que lo han pedido es el tema de la experiencia del cliente digital, que es el tema que voy a exponer hoy en día, ¿no? Bueno, mi nombre para los que no me conocen, soy Mauricio Dulón. Yo soy gerente general de Experiencia Cliente Latam. Experiencia Cliente Latam es una empresa creada hace ya poco más de un año en Bolivia, que nos hemos especializado en todo lo referente a CX o lo que es en español experiencia cliente, ¿no? Nuestra empresa se dedica a realizar auditorías de experiencia digital, consultorías para diagnóstico de experiencia digital y también vemos el tema de experiencia del cliente digital, pero también la experiencia del cliente análoga o física, ¿no? Entonces trabajamos en esos temas. En el equipo tenemos varias personas como Roger Saavedra, Gonzalo Aramayo, Andrés Quintanilla, gente que está certificada en experiencia cliente y que nos dedicamos a esto. César Salamanca también, que es uno de nuestros expertos en experiencia cliente digital. Hoy en día me tocó presentar este tema que está tomando mucha relevancia, principalmente debido a la situación que estamos viviendo todos, ¿no? Debido a la pandemia, debido a la cuarentena, el uso de los canales digitales se ha incrementado bastante. Y no solo por el hecho de que estamos con temas como estos, con Zoom, con GoToMeeting, estamos con calls todo el día, sino que mucha gente ha empezado a comprar en línea, por ejemplo. El e-commerce se ha disparado aquí en Bolivia y en otros países también. Mucha gente ha comenzado a hacer más cosas en línea, han comenzado a utilizar herramientas de colaboración en línea, ¿no? Y en general, todo el tema digital realmente se ha disparado y por eso que hoy en día la experiencia cliente digital es. Entonces voy a continuar. ¿Por qué es importante la experiencia cliente digital? Y les voy a ir tocando algunos puntos que ustedes deberían tomar en cuenta para tener una buena experiencia cliente digital. El primer punto es que todo lo que diseñemos y todo lo que hagamos desde el punto de vista digital tiene que desde todo punto de vista tomar en cuenta primero el mobile, ¿no? La parte del móvil, cómo se ve en un dispositivo móvil, ¿no? Las personas hoy en día, ¿no? Un 87% de las personas ven la información a través de dispositivos móviles. Y cuando digo 87%, no me refiero solamente a los millennials, centennials, a personas digitales que asumimos que son digitales, sino también a gente que tal vez creemos que no son tan digitales, que hoy en día lo están viendo, ¿no? Nosotros tenemos, cuando diseñamos algo para que la experiencia cliente digital sea buena, es una excelente práctica comenzar diseñando lo que vamos a diseñar, ya sea un sitio web, un aplicativo, ¿no? O un aplicativo web o algo, lo que sea, lo diseñamos siempre primero para que se vea bien en un dispositivo móvil. No siempre vamos a diseñar apps. Muchas veces diseñamos por ejemplo, podemos diseñar un app que tenga un web view, que no necesariamente sea un app, sino que se vea bien en el dispositivo móvil primero. Y eso es extremadamente importante porque así comenzamos a crear la experiencia del cliente digital, ¿no? Por ejemplo, yo veo que muchas empresas, entidades financieras, nosotros trabajamos mucho con entidades financieras, por ejemplo, vemos que desarrollan sus aplicativos primero
pensando en cómo se ve bien en la desktop. Pero en realidad muchas de las personas lo van a ver primero en mobile, en el móvil, ¿no? Entonces hay que hacerlo así. Y para eso hay dos maneras de comenzarlo y dos maneras de hacerlo. Y la primera es lo que se llama un Progressive Advancement, ¿no? Es una metodología que se utiliza en la cual tú diseñas, ¿no? Primero construyes todo lo que estás construyendo, lo construyes para el browser o para el navegador más básico. Y el navegador más básico es el navegador que tú tienes en tu dispositivo móvil, ¿no? No estoy hablando del Mozilla, del Chrome, del Internet Explorer. El navegador más básico que tenemos es el que tú tienes en tu dispositivo móvil. Entonces, cuando haces un Progressive Advancement, ¿qué significa? Cuando empiezas a diseñar, tienes que construir primero para verlo en el browser más básico. Eso es muy importante. Con las funcionalidades más básicas. Y luego tienes que ir avanzando de ahí. Por eso que se llama Progressive, o sea, voy progresando. Primero se tiene que ver súper bien en lo más básico y luego sí, le puedo ir aumentando cosas, funcionalidades, pero es muy importante que primero se vea bien en lo más básico. Antes se hacía algo diferente, antes se hacía lo que se llamaba un graceful degradation, que hoy en día todavía en Bolivia muchas empresas lo utilizan así. Lo que hacen es comienzan con lo más complejo, que es la parte desktop, digamos, como se va a ver en la desktop, y de ahí van avanzando a lo más básico. O sea, comienzan en desktop y luego terminan en mobile. Y muchas empresas hacen eso. Y hoy en día ya aquí en Bolivia, por ejemplo, pero ya en el mundo ya no se está haciendo mucho de eso. Se hace más progressive advancement, ¿no? Entonces, tomen muy en cuenta esto de que sus clientes están viendo lo que ustedes están desarrollando, todo lo que ustedes le están dando al cliente desde el punto de vista digital primero, ¿no? Segundo, cuando estás hablando de experiencia cliente digital, es clave, es un error enfocarse solamente en lo digital. La experiencia digital es importante, obviamente, pero muchas veces la experiencia digital puede arruinarse porque la experiencia no digital es mala, ¿no? Eso, por ejemplo, un app puede ser que sea increíblemente fácil de utilizar, ¿no? Pero me sucedió a mí, por ejemplo, hace unos días compré en una nueva app de una tienda, compré la experiencia espectacular, realmente muy, muy fácil el hecho de comprar, ¿no? Pero el momento que terminé mi compra, apreté comprar, pagué con mi tarjeta de débito y de crédito, y nada, no sucedió nada. No me llegó un correo que me decía, oye, hemos recibido su compra, no me salió una pantalla de confirmación, simplemente se cerró. Entonces yo no sabía realmente si había hecho bien la compra o si no. Realmente me sentí un poco confundido. Eh, por suerte, a los 20 minutos sí me llegó un correo que me decía su orden ha sido ejecutada o ha sido exitosa. Entonces, bueno, ya ahí un poquito ya respiré y dije, bueno, ya, entonces no ha sido un error, mi orden ha sido ejecutada, ¿no? Alguien me pregunta si hemos comenzado. ¿Me están escuchando bien? Hola, hola. Sí, te Ok, escucha bien, gracias, Mauricio. gracias. Entonces esa persona, esa empresa que me hizo esto, me envió un correo a los 20 minutos, luego de que ya me había puesto muy nervioso, ¿no? Y luego no me dijo cuándo iba a llegar mi orden. Realmente yo no sabía si mi orden iba a llegar ese mismo día, si iba a llegar al día siguiente, y como estamos en cuarentena, yo no sabía si tenía que bajar a la puerta del edificio para abrirles, o sea, qué día iban a venir, realmente no tenía ninguna información, ¿no? Finalmente, al día siguiente yo tuve que escribirles, no había en la página web un lugar donde escribirles, tuve que agenciármelas por algún lugar, entré a su Facebook, entré a su página web, al final encontré un número de WhatsApp y les escribí ahí. Ese número de WhatsApp estaba muy bien escondido, realmente creo que he sido muy hábil para encontrarlo. Pero les escribí y les dije, oye, puse una orden, me enviaron un correo y quería saber cuándo van a venir a dejar el tema este, ¿no? Y me dijeron, mil disculpas, no le avisamos, esto va a ser entregado mañana. Y estamos hablando ya de 2 días después, ¿no? Y bueno, yo dije, perfecto, mañana más o menos ¿a qué hora? Me dijeron, en realidad no sabemos, entre las 9 y las 6 de la tarde.
y yo dije, y justo a mí me tocaba salir ese día, entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Espero, no espero? ¿Cómo le hago? Si yo salía, como yo tengo 2 hijos, no sabía si mi esposa se podía quedar y luego podía bajar a abrirles, realmente toda una complicación. Entonces yo tuve que decirle, ¿sabes qué? Prefiero que me digas cuándo me vas a venir a dejar, exactamente, avísame o dame el WhatsApp de quien me va a venir a dejar para yo coordinar. Y me dijo, bueno, no tenemos el WhatsApp de quién le va a ir a dejar, lo vamos a tener recién a mediodía. Entonces tuve que esperar. A final de cuentas, toda la experiencia digital que había sido espectacular se arruinó porque las cosas no digitales hicieron que la experiencia de esta compra que yo había tenido con ellos se arruinara. Entonces, muchas veces nos enfocamos solamente en lo digital, pero hay que tomar en cuenta todo lo que no es digital. Entonces, hay que construir la experiencia desde el punto de vista digital, pero también hay que tomar en cuenta todo lo que viene alrededor y que no es digital, ¿no? Eso es muy importante, tómenlo en cuenta, ¿no? Tercer punto, hay que entender el viaje del cliente. Esto tú, digamos que tú estás desarrollando algo por primera vez. Si lo estás desarrollando por primera vez, es importante que preguntes a tus clientes qué quieren tus clientes. Y eso, aunque no lo crean, suena bastante básico, pero no es tan básico. Hay muchas empresas que empiezan a desarrollar un app o algo en la web, haciendo lo que ellos y ellas piensan que es mejor para el cliente, pero no necesariamente haciendo lo que el cliente piensa que es lo mejor para ellos. En resumen, no le preguntan al cliente, no hacen un design thinking para entender lo que el cliente quiere. Es muy importante utilizar esa metodología del design thinking para poder entender a tus clientes, para poder entender cómo tus clientes, qué es lo que tus clientes quieren. Y en base a eso, tú diseñar el viaje del cliente, ¿no? Entonces, si todavía no tienes algo, es importante que hagas eso. El otro punto es que construyas un producto mínimo viable. O sea, no esperes a tener todo el aplicativo desarrollado para lanzarlo y ver qué opinan tus clientes. Construye un producto mínimo viable, lánzalo al mercado y son tus clientes los que te van a decir si esto está bien o está mal y los que te van a dar feedback, ¿no? Es el mejor feedback que puedes tener cuando tienes algo en producción, ¿no? Entonces, no esperes mucho, haz un MVP. ¿Qué pasa, sin embargo, si tú ya tienes algo? Ya tienes un aplicativo móvil, ya tienes un sitio web, ya tienes un e-commerce. ¿Qué puedes hacer para mejorar la experiencia digital de tu cliente? Tienes que entender el viaje de tu cliente. Y para eso es muy importante elaborar un mapa de viaje del cliente. ¿Qué implica elaborar un mapa de viaje del cliente? Implica entender cuáles son los touch points o cuáles son los puntos donde el cliente siente algo en el viaje que hace tu cliente con tu aplicativo. Y eso no necesariamente comienza, ojo, cuando la gente entra a tu aplicativo. Puede inclusive comenzar antes, en el momento cero. ¿Cómo encuentra tu página? ¿No? ¿Cómo encuentra tu aplicativo? ¿Cómo se lo baja? ¿No? Entonces, el viaje del cliente puede comenzar en el momento cero, que es ese, y luego tú tienes que ir mapeando cada instante. O sea, ¿cómo se siente el cliente cuando entra a mi sitio? ¿Es agradable a la vista? ¿Es intuitivo? ¿No es intuitivo? ¿Cómo es el proceso de registrar a mi cliente? ¿Es fácil registrarse, no registrarse? ¿Tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo? Es muy importante que veamos todo eso, ¿no? Que entendamos todo eso. Entonces vas mapeando los viajes. ¿Qué pasa? Es fácil cuando el cliente va a mi carrito de compras y puede encontrar fácilmente los productos que quiere encontrar, ¿no? El otro día hablaba con una empresa, entré a su sitio web y la empresa había puesto en las categorías las marcas. Era una empresa muy, muy grande, ¿no? Que distribuye muchos temas de comida, etcétera, aquí en Bolivia, ¿no? Y había puesto en su sitio las marcas, ¿no? Entonces, entre las marcas, aunque no lo crean, estaba Nabisco, que es una marca de galletas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé qué es Nabisco. Yo no sé si Nabisco es marca de galletas, la verdad no entiendo, no entendía. Habían puesto la marca Remington, por ejemplo, como una marca de dispositivos que tú utilizas para la casa, digamos, para afeitarte, para todo eso, ¿no? Entonces, sus categorías estaban basadas en la marca.
que para ellos era obvio, porque nosotros nos manejamos por marcas, ¿no? Pero para mi cliente no era obvio, porque yo decía, ¿qué es Nabisco? ¿No? O sea, a ver, entro y recién veo que Nabisco obviamente tenía ciertos otros alimentos que yo podía pedir, pero no era obvio para mí, porque para mí Nabisco no entendía que era Nabisco, ¿no? Entonces, es muy importante que tú te pongas en los zapatos del cliente. No diagrames tu aplicativo o tu página web o tu e-commerce en cómo tú lo ves, sino cómo lo va a ver tu cliente. Entiende bien el objetivo de tu cliente. Entiende sus necesidades, sus frustraciones, sus puntos de dolor. Es muy importante, ¿no? Identifica, si ya estás con algo en vivo, identifica cuáles son los momentos wow y los momentos uff del cliente. ¿Cómo identifica los momentos wow? Seguramente alguien te ha escrito, de hecho, como yo, les he dicho, oye, muy bueno su aplicativo, pero realmente la experiencia postventa una desgracia, ¿no? Entonces, ahí ellos deberían haber tomado nota y dado cuenta, ok, nuestro aplicativo está relativamente bien, pero nuestra experiencia postventa está mal, digamos, ¿no? Esto me sucedió con otra empresa igual. Entonces, es muy importante que ustedes tomen ese feedback y armen un mapa de viaje del cliente, ¿no? Es clave esto, ¿no? Y vayan mapeando cómo el cliente viaja. Ahora, no es armar un viaje del cliente una vez, el viaje del cliente lo tienes que armar constantemente, digamos, no sé, periódicamente, no constantemente, cada 3 meses, 6 meses, porque el viaje puede haber cambiado. Entonces, muy importante eso, ¿no? Entonces, pónganse en los zapatos del cliente, elaboren un mapa de viaje del cliente. El siguiente punto, hablábamos de que tenemos que entender a nuestro cliente, tenemos que conocer a nuestro cliente para armar un mapa de viaje del cliente. La mejor manera de hacerlo es medir, ¿no? Las métricas son muy importantes. Y hoy en día, si tú tienes algo digital, los que tenemos nuestras plataformas en medios digitales, tenemos una gran ventaja que podemos medir, ¿no? Cuando no lo tienes de manera digital, es más difícil medir. En cambio, cuando lo tienes de manera digital, es súper fácil. O sea, tienes mucha data. El cliente va dejando data por todo lado. Entonces, tú tienes que captar esa data para mejorar la experiencia digital del cliente, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, no tienen instalado el Facebook Pixel en sus sitios web. Y uno dirá, pero ¿para qué voy a instalar el Facebook Pixel si mi sitio no está en Facebook? Porque cuando alguien te visite, abra una página y está logueado en su Facebook, tú vas a poder hacerle un tracking. Tú vas a poder ver quién es, qué nombre tiene, qué número de WhatsApp tiene, por dónde ha entrado a tu página, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha quedado en tu página? ¿Cuál es la página que más le ha gustado, con la que más ha estado, digamos? ¿Qué clics ha hecho? Vas a poder ver todo eso si tienes un Facebook Pixel, ¿no? Entonces, tienes que tener estos dispositivos que son códigos. Es súper fácil crear un Facebook Pixel y colocarlo en tu página, pero tienes que colocarlo para poder hacer un tracking de lo que tus clientes están haciendo, para medir lo que tus clientes están haciendo. Igual, por otro lado, y esto lo han debido escuchar, hay que tener instalado el Google Analytics, ¿no? El Google Analytics te permite igual muchísimas otras métricas que al tú saber estas métricas, tú puedes realmente entender mejor a tu cliente y hacer que la experiencia digital de tu cliente sea mejor, ¿no? Entonces, no se olviden de eso. Pero ustedes dirán, bueno, eso puede ser complicado. Primero que nada, no es complicado colocar un pixel, un Google Analytics, tú entras a tu Facebook, te creas una página en Facebook y puedes crearte un Facebook Pixel y ese Facebook Pixel lo colocas en tu página. Puedes igual fácilmente entrar a tu cuenta de Google y crearte un Google Analytics y colocarlo en tu página. Súper fácil, ¿no? Pero hay cosas que inclusive son más fáciles. Por ejemplo, yo tenía unos alumnos en realidad que crearon una tienda donde ellos vendían masitas, hacían delivery de masitas a las empresas, ¿no? Y a las empresas, cuando antes se podía todavía este tema, ¿no? Hacían masitas y ellos, por ejemplo, comenzaron a hacer un tracking, un CRM, que se llama HubSpot, un tracking de quiénes les pedían masitas, qué tipo de masitas les pedían y cada cuánto les pedían. Entonces ellos empezaron a medir de una manera muy arcaica todo lo que sus clientes hacían y con qué frecuencia lo hacían. Eso fue muy importante para ellos tomar decisiones de, por ejemplo, qué masitas ya no deberían vender y cuáles deberían incrementar producción, por ejemplo, ¿no?
El hacer este tipo de cosas, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la experiencia del cliente digital? Ayuda. Porque si tú conoces lo que el cliente quiere, tú le puedes mostrar lo que el cliente quiere. Y de esa manera la experiencia digital del cliente mejora. Así que midan todo lo que puedan medir y no solamente midan, sino que utilicen esa data para transformarla en información y así ustedes puedan brindar una mejor experiencia digital a sus clientes. El siguiente es una lámina que mucha gente confunde la experiencia digital del cliente con lo que es User Experience, User Interface, o en términos es UX o UI, ¿no? El UX y el UI son extremadamente importantes para la experiencia digital del cliente, sin embargo, son una parte de la experiencia digital del cliente, ¿no? No son, no es un todo, ¿no? Me dicen que no me están escuchando UCI administrador, pero creo que es él solamente, ¿no? Porque el resto me está escuchando. UCI tal vez es un problema de tu micrófono, ¿no? Entonces, ¿qué es el UX? El UX o User Experience es cuando tiene que ver con cómo es la experiencia que el cliente tiene cuando está navegando o está visitando tu aplicativo, ¿no? Y ahí, esto lo puse en inglés porque lo copié de un artículo, tú tienes que tomar en cuenta que tu aplicativo tiene que ser usable, o sea, tiene que ser fácil de utilizar, 1. 2, tiene que tener un propósito, tiene que ser useful, o sea, la gente lo tiene que encontrar el uso. O sea, no solamente que sea usable, que sea fácil de utilizar, sino que realmente tiene que cumplir un propósito, muy importante, ¿no? Otro tema que tiene que ser findable, tiene que ser encontrable, o sea, tiene que ser fácil de encontrar, tiene que ser intuitivo. Ahí, por ejemplo, yo critico mucho a los bancos en general, no a todos, pero ¿para qué entras a la página web de un banco por lo general? No entras para ver quiénes están en el directorio, quiénes son los accionistas, cuál es la responsabilidad social empresarial del banco. No. No sé ustedes, pero yo entro para acceder a mi e-banking o entro para encontrar dónde es la dirección del banco, de la agencia más cercana. Y aunque no lo crean, en muchas páginas de los bancos, esta información es súper difícil de encontrar. Tienes que hacer 3, 4 clics para llegar ahí. Y si ellos tuvieran Google Analytics, se dieran cuenta que la mayoría de la gente entra para eso. Entonces, si la mayoría de la gente entra para eso, para encontrar su e-banking o para encontrar la dirección o números de contacto del banco, es lo primero que deberías tenerlo ahí, ¿no? Pero no es así. Lo que tienen en sus páginas es propaganda del banco, cómo abrir un crédito, cómo esto, que está bien, digamos, lo tienes que tener, pero tienes que hacer la vida del cliente fácil. Y eso lo haces teniendo información del cliente, ¿no? El otro tema es que tienes que ser creíble. Yo veo muchas páginas donde la gente coloca y dice, yo soy yo soy, no sé, por decir, el gimnasio número 1 de Bolivia. Ok, ya, de acuerdo a quién, a ti, digamos. Y eso ya automáticamente te hace no creíble. Pues yo digo, me están tratando de vender algo que no es, ¿no? Entonces tienes que ser creíble. Tienes que poner información que sea creíble. Tienes que ser accesible, ¿no? La gente tiene que querer entrar a tu sitio, le tiene que gustar, ¿no? A mí, por ejemplo, no me parece muy, y la palabra ya en inglés, muy desirable o muy deseable entrar a ciertos sitios, porque es un parto, ¿no? Y eso no solamente con sitios aquí en Bolivia. Por ejemplo, hace unos meses, mi hija que estaba aplicando a unas universidades en México, entrábamos a las páginas de las universidades y era increíblemente difícil encontrar información sobre qué tenía que hacer ella para aplicar, porque queríamos viajar, para ir a visitar, súper difícil, ¿no? Y cuando para una universidad, lo primero que quieres es captar alumnos. Entonces, lo primero que deberías tener en tu página es cómo inscribirte, ¿no? Y deberías hacerlo fácil. Y realmente me daba flojera a mí, porque veía tanta cosa en la página que no era deseable entrar. Era hasta no deseable entrar, ¿no? Y eso no sucede, ¿no? Tenemos muchas cosas en nuestra página que no son necesarias, ¿no?
Entonces, la experiencia del usuario se degrada porque tenemos mucho que no es necesario. Yo sé que hay cosas en las entidades financieras que tenemos que colocar en las páginas. Por ejemplo, por regulación, tenemos que colocar muchas cosas. Pero esas cosas, colócalas pues en un lugar donde sea muy difícil de encontrarlas. Cosa que cuando el regulador te lo pregunte, tú le mandas un link. Pero no la coloques ahí para que el cliente se le degrade su experiencia de usuario, ¿no? Por ejemplo, realmente a nadie le interesa quién está en tu directorio, ¿no? A nadie, ¿no? A nadie le interesa, por ejemplo, al menos a mí, no busco mucho en ninguna página la misión, visión y valores de la empresa, no lo hago, ¿no? Está bien que los tengas ahí. Si me interesaría, yo busco y seguramente lo voy a encontrar. Pero coloca otras cosas que el cliente quiere en la cara del cliente para que la experiencia sea más satisfactoria para el cliente. ¿Qué es el User Interface? El User Interface es cómo el cliente se maneja en tu página. Y para eso, la página tiene que ser simple, clara, consistente, familiar. ¿Qué significa familiar? Significa que tienes que copiarte nomás, como la gente está familiarizada, la gente, por ejemplo, está familiarizada con el Facebook. Entonces, si tú copias algunos features del Facebook, es una buena cosa, porque la gente ya está familiarizada con esa interfaz de usuario. Entonces, si tú copias ese interface, la gente ya lo conoce, ya sabe cómo utilizarlo. Si tú copias el user interface, por ejemplo, de Uber, que muchos utilizamos Uber, la gente ya lo conoce, ya está familiarizada con el Uber. Entonces, si tú le copias algo, la gente ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, muy importante que tú crees un entorno donde la gente se sienta familiarizada con esto. La otra es que la interfaz de usuario sea eficiente, ¿no? Y por último, que sea responsive. ¿Qué significa esto? Responsiveness, que se vea bien no solamente en tu dispositivo, sino en la desktop, en la tablet, que se vea bien en todo lado. Entonces, el user experience y el user interface son muy importantes a la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos también en esto, pero no lo es todo, como lo hemos dicho antes, ¿no? La siguiente lámina es algo que he puesto ahí unos cactuses porque tienes que lograr que tu aplicativo, tienes que eliminar la fricción. Y lo que hacemos principalmente, y digo hacemos porque yo también lo he hecho, ¿no? Es que le ponemos tanta cosa que hacemos que la fricción sea tremenda, ¿no? Y tú tienes que eliminar la fricción. En lo digital, el cliente quiere ser intuitivo, quiere ser impulsivo, ¿no? Y si tú le pones mucha fricción, no haces que el cliente realmente no se sienta bien, ¿no? Entonces, muy importante eso. Es clave que tú no le coloques o no le pidas información al cliente que no necesitas, ¿no? Que no necesitas pedirle, ¿no? Por ejemplo, y Uber es una de las aplicaciones que a mí más me encanta porque la fricción ahí es casi cero. ¿Cómo es Uber? Primero que tú te descargas el Uber, te registras una sola vez y ya estás. Pones tu tarjeta de débito o de crédito y ya estás. Nunca más. Colocas la dirección de tu casa, la puedes guardar y ya está. Cuando quieres llamar un Uber, el Uber ya te geolocaliza, ni siquiera tienes que decirle dónde estás, ya sabe dónde estás. Si quieres colocar dónde ir, tú colocas dónde ir, o si estás yendo a tu casa, coloques ir a casa. Llama al taxi. El taxi llega. Si tú no quieres o no tienes ganas, ni siquiera tienes que hablarle al taxista. Te subes al taxi y punto. El taxi ya sabe dónde tú tienes que ir. Es más, anteriormente tú ya sabes dónde el taxi, si está llegando o no está llegando el taxi. Lo que decía, información. El taxi llega, te recoge, el taxi ya sabe dónde tú tienes que ir, ni siquiera tienes que decir. Cuando llegas a tu destino, el taxi para, te bajas, no es por ser maleducado, pero no sé, si quieres no le dices ni adiós y le pagas y ya está pagado. Entonces, Uber ha eliminado la fricción y es por eso que es algo que nos encanta. Tenemos que eliminar la fricción en todo lo que nosotros hagamos para que la experiencia digital del cliente sea muy buena. En resumen, piensa en todos los menos pasos posibles, ¿no? Yo veo que muchos sitios piden información al cliente que luego no la utilizan. Por ejemplo, a no ser que sea un sitio bancario o entidad financiera, no sé para qué te interesa mi fecha de nacimiento o para qué te interesa mi segundo nombre o mi segundo apellido. Realmente no te interesa.
¿no? Entonces, evita toda fricción, ¿no? Evita todo dato que no vas a utilizar. Especialmente en e-commerce, en comercio electrónico, la fricción, cada paso que el cliente tiene que dar, es un paso donde el cliente se puede desanimar de comprarte. Así que mientras más pasos coloques, el cliente tiene más oportunidad de desanimarse de comprar. Entonces, elimina la fricción para que la experiencia del cliente digital sea buena. La siguiente, personaliza. No, perdón, personaliza. Eso es muy importante, ¿no? Si tú vas midiendo todo en tu sitio web, tú puedes personalizar la experiencia del cliente, porque ya conoces al cliente, sabes quién es, cuántas veces ha entrado, dónde viene, etcétera. Sabes qué le gusta comprarte. Amazon es un excelente ejemplo de cómo personalizan todo. Tú entras y ya te ofrecen cosas que a ti te gustan, no te ofrecen lo que no te gusta, ¿no? Entonces, personaliza, conoce a tu cliente. Si ya mides, tú puedes personalizar, ¿no? Muy importante, por ejemplo, el hacer remarketing. O sea, si alguien entró a tu sitio, tú le puedes ya ofrecer un ad en su Facebook para que la gente simplemente haga clic y compre, por ejemplo, ¿no? Entonces, personaliza, crea una conexión emocional. Anticípate a las necesidades de tus clientes. Y eso lo puedes hacer con data, con solo data. O sea, con tener data tú puedes anticipar las necesidades de tu cliente. Y nútrete, así como el agua, de la retroalimentación de tu cliente, ¿no? Todo esto logra que tú personalices la experiencia de tu cliente. Yo voy a poner un ejemplo análogo. A mí, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, me gustaba ir al Alexander todas las mañanas. 8:30 de la mañana yo estaba en Alexander, entraba y sin necesidad de que yo pida, ya sabían que me tenían que servir mi omelette 3 huevos con mi cafecito destilado, el omelette con la salsa ranch. Me conocen, ellos anticipaban mis necesidades y por eso yo soy súper fiel a Alexander, ¿no? Lo mismo en el tema digital. Si tú llegas a anticipar las necesidades del cliente y lo vas conociendo al cliente, el cliente va a ir a tu sitio. ¿Por qué vamos y compramos de Amazon o de Alibaba o de AliExpress todo el tiempo? Porque ya nos conocen. Ya está guardada nuestra tarjeta, nuestra dirección, el proceso de comprar, por ejemplo, en Amazon es one click y listo, ¿no? Entonces, todo esto se puede hablar con información. Por ejemplo, las entidades financieras, y hoy en día hay mucha gente de entidades financieras aquí en la charla, las entidades financieras son la envidia de toda industria, porque ustedes tienen una cantidad ingente de información de nosotros los clientes. Entonces, ustedes realmente podrían personalizar la experiencia a niveles que otros solamente podemos soñar en cómo hacerlo, ¿no? Pero lastimosamente no lo hacen, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, hay que personalizar y eso hace que la experiencia del cliente digital sea buena. El otro tema que ayuda a la experiencia digital del cliente es la omnicanalidad, ¿no? El cliente tiene que saber que lo que haga contigo, si lo hace a través del móvil, de la web, del teléfono o yendo a una oficina, el resultado va a ser igual, va a ser el mismo, ¿no? Se va a sentir bien, la experiencia va a ser buena, ¿no? Entonces, es muy importante que tú logres esa omnicanalidad, que no existe en algunas entidades, por ejemplo, especialmente en las entidades financieras, muchas veces muy diferente la experiencia que tú tienes en su e-banking, de la experiencia que tú tienes en su mobile banking, por ejemplo, o la experiencia que tú tienes cuando entras a su sitio público, o la experiencia cuando tú vas a una agencia, y entonces es muy diferente. Y la omnicanalidad tú tienes que lograr que sea un todo, o sea, que el cliente se sienta como que no está entrando a diferentes canales, pero el propósito se mantiene igual, ¿no? Es muy importante la omnicanalidad para lograr una buena experiencia del cliente. Y aquí un dato que les doy es que, por ejemplo, cuando estoy en un chat, por ejemplo, en un chat de un e-banking, logueado a mi cuenta, a mí me carga cuando me preguntan, ¿quién es usted? Y yo digo, pues ya estoy logueado, ya sabes quién soy yo. Ya sabes que yo soy Mauricio Dulón. ¿Cuál es su número de cuenta? Pero obvio que tú ya sabes cuál es mi número de cuenta porque ya estoy logueado a tu aplicativo. ¿Para qué me preguntas? ¿No? Se supone que si yo no estaría logueado a tu aplicativo, obviamente está bien que me pregunte, pero si estoy en tu aplicativo, ¿para qué me preguntas? ¿No? Entonces, ahí hacen que realmente la fricción sea más, hacen que la omnicanalidad sea mala, o sea, cuando yo vaya de un lugar a otro, no me traten de manera igual, no sepan mis datos, no se pasen mi información.
eso al cliente lo enoja, ¿no? Entonces tienes que lograr que la omnicanalidad, lograr una omnicanalidad. Y ya llegando al final, tienes que apuntar al mínimo común denominador. No hagas tu página web, tus aplicativos, tu e-commerce pensando en el cliente digital. Piensa en el cliente que es tu mínimo común denominador. Yo siempre digo a los desarrolladores, hay que desarrollar esto a prueba de tontos, ¿no? No necesariamente el que va a entrar aquí es la persona más inteligente. Si lo desarrollamos a prueba de tontos, estamos apuntando al mínimo común denominador y eso hace que la experiencia digital sea buena con cualquiera, con el más tonto hasta el más inteligente, ¿no? Entonces, con la persona más inexperta en temas digitales hasta con la persona más experta en temas digitales. Entonces, apunta al mínimo común denominador cuando estés creando tu experiencia digital del cliente. El siguiente punto es que tomes en cuenta que la venta no lo es todo. O sea, ocúpate mucho, y en este tema voy a enfatizar, de la preventa, de la atención al cliente, de la postventa, ¿no? Por ejemplo, la preventa, el cómo tú te muestras digitalmente es clave. Ahora tú dices, mi sitio web está ahí. Perfecto, puedes tener el sitio más lindo del mundo. Pero si tu sitio web no es fácil de encontrar, no importa. Alguien me decía, tú puedes tener un hotel 5 estrellas, pero si tu hotel está en el desierto, entonces nadie lo va a encontrar. Entonces, el momento cero, la preventa, es súper importante para crear una buena experiencia digital del cliente. El momento cero, cuando te encuentran. La preventa, cuando estás entrando al sitio y estás buscando que te salga un chat y te diga, oye, ¿en qué lo puedo ayudar? Tú dices, qué bien. Sí, mire, estoy buscando comprar zapatillas y quería saber si tenían zapatillas en este número. La preventa es súper importante. Ayudarlo al cliente en la preventa con mecanismos digitales como un chatbot, como un chat, como que la información en la página sea clara, concisa, buenas fotos, todo esté claro, con letras grandes. Todo eso ayuda a la experiencia digital del cliente. El otro tema es cuando la atención al cliente. Muchas empresas dicen, la atención al cliente es un parto, es una inversión, pero en realidad la atención al cliente lo tienes que ver como el momento en el cual tú puedes conocer a tu cliente y hacer que tu cliente sea feliz, ¿no? Hay una empresa que es la mejor empresa en experiencia digital del cliente que se llama Zappos, Z-A-P-P-O-S, que te vende zapatillas, ¿no? Esa empresa te dice, cuando tú estás atendiendo al cliente, cuando te llama, ellos se alegran, porque de muchos clientes te va a llamar un porcentaje muy pequeño, y los que te llamen, tienes la oportunidad de hacerles una experiencia tan inolvidable, que se van a acordar siempre de tu sitio, ¿no? Entonces, ve la atención al cliente como una oportunidad, ¿no? Como una carga en tu sitio. Y haz que la atención al cliente sea fácil de encontrar. Otro tema, en algunos sitios, por ejemplo, el encontrar el teléfono donde llamar, o el WhatsApp donde escribirles, o el Facebook Messenger, es como si lo estuvieran ocultando a propósito. Si entran a zappos.com, entran ahorita si quieren, zappos.com, en todas las páginas de Zappos, en la parte de arriba, está el número 800 y está el correo donde llamarlos, donde enviarles un correo, en todas las páginas, porque ellos quieren que tú constantemente, si tienes algún problema, los llames, ¿no? Otro tema importante en la experiencia digital es la postventa. Como ya les he dicho, no se enfoquen solamente en lo que hacen digitalmente, sino en lo que viene antes y después y durante. Entonces, la venta no lo es todo. Es muy importante enfocarse en la preventa, atención al cliente y la postventa. Otro tema importante para crear una buena experiencia digital del cliente es el seguimiento. Como yo les decía, hazle seguimiento, nunca es suficiente. No importa si al cliente no le molesta si le das seguimiento. Si tú le envías 4 correos, uno para decirle, oye, tu orden ha sido tomada, tu orden está en proceso, tu orden la estamos preparando, tu orden ha sido enviada, tu orden acaba de llegar a tu casa, el cliente no se molesta. Mientras más información le das al cliente, el cliente tiene menos ansiedad y su experiencia digital es mejor. Entonces, haz todo lo que esté en tus manos para hacerle seguimiento al cliente, para que el cliente sepa que tú estás ahí. Acuérdate que cuando tenemos una experiencia digital, no necesariamente estamos ahí cara a cara. Entonces, haz todo lo que puedas para que el cliente sienta que estás ahí, ¿no?
Otro, y ya terminando, otro gran error que cometemos es pensar que los únicos digitales son los millennials y los centennials, ¿no? Y el resto, yo no soy ni millennial ni centennial, el resto, ¿qué nos importa? No son digitales, ¿no? Y eso no está bien, porque hoy en día los clientes pueden ser mayores, pueden ser gente que no necesariamente son millennials o centennials, pueden ser baby boomers. O sea, los clientes hoy en día, todos los clientes son digitales, ¿no? Entonces, recuerda esto, tienes que desarrollar para el mínimo común denominador. No te olvides de la gente que no son millennials y centennials. Por ejemplo, hoy en día, durante la pandemia y después de la pandemia, los que más utilizan las aplicaciones digitales son gente que antes no utilizaba. Por ejemplo, hoy día mi papá ya pide delivery, ya entra a Zoom, ya entra a sus webinars. O sea, mi papá tiene 74 años. Entonces, ya deja de pensar que solamente los millennials y los centennials son los únicos digitales. Todo el mundo ya es digital. Son muy pocos los que no son digitales. Entonces hay que pensar en desarrollar y hacer que nuestra experiencia digital también sirva para ese mínimo común denominador, ¿no? Y la última lámina. La experiencia digital del cliente no es solo para negocios digitales. La experiencia digital del cliente es para cualquier negocio. Puede ser que yo venda, no sé, venda salteñas, ¿no? Y tú dirías, ese no es un negocio digital. Claro, podría ser digital. Podría vender salteñas en línea. Podría, ya, si no vendo salteñas en línea, podría por lo menos tener mi sitio donde la gente me puede encontrar, ¿no? Podría estar en Facebook, podría estar en Instagram, ¿no? Puedo hacer que la gente esté, que la gente me encuentre, ¿no? Entonces, es clave que tú logres que sepas que la experiencia digital del cliente no es solo para negocios digitales, es para cualquier negocio. Entonces, en resumen, y ya recapitulando para cerrar, acuérdense, lo primero es que mobile first, enfócate en diseñar y hacer todo para que se vea bien en lo móvil primero y después en lo demás. Acuérdate del progressive advancement, ¿no? Primero para el mobile y luego para lo demás. Acuérdate que no es solamente el tema digital, tienes que encargarte de toda la experiencia holística del cliente, desde lo que viene antes, durante y después, ¿no? Acuérdate de mapear el mapa de viaje de tu cliente y si estás desarrollando, acuérdate de hacerlo antes, o sea, hacer un design thinking. Si ya tienes algo, acuérdate de mapear tu viaje del cliente, son los pain points o los puntos de dolor de tu cliente, ¿no? Acuérdate que las métricas son importantes, todo en lo digital, y eso ayuda a que tú puedas ser mucho mejor en tu experiencia digital de cliente. El UX UI, ya lo he explicado, es muy importante tener una buena experiencia de usuario y una buena interfaz de usuario. Elimina la fricción, personaliza todo lo que puedas con la información que has captado, personaliza lo más que puedas para que el cliente se sienta especial, ¿no? No te olvides de la omnicanalidad, apunta al mínimo común denominador, hazle seguimiento al cliente, acuérdate que el cliente no te está viendo, con la experiencia digital es lograr que ese cliente te vea todo el tiempo, ¿no? Y que te sienta que estás ahí, tal vez no estás ahí físicamente, pero que te sienta. Y acuérdate que los millennials y centennials no son los únicos digitales. Hay gente como yo que somos nomás digitales y no somos ni millennials ni centennials, ¿no? Y acuérdate que la experiencia digital del cliente no es solamente para los negocios digitales, es para cualquier negocio. Todos tenemos que tomar en cuenta eso hoy en día. Y cierro con esto. Cumple tu promesa de marca. Ten cuidado en diseñar tu promesa de marca, ¿no? Y si la diseñas y tú dices, yo soy una empresa que te va a hacer el delivery en 2 días, cumple tu promesa de marca, ¿no? Entonces, es muy importante que diseñes tu buena promesa de marca y que la cumples. No sobreprometas, ¿no? Porque el cliente luego te la va a cobrar. Y esos puntos son puntos claves para mejorar la experiencia cliente. ¿Por qué mejorar la experiencia cliente? Porque te va a permitir tener mayor retención, mayor lealtad, mayor recurrencia, vas a poderle vender más a tus clientes, vas a poder ser más elástico con el precio. Por eso es importante la experiencia cliente y por eso es importante la experiencia digital del cliente. Porque con todos estos 5 puntos, al final tu empresa va a ganar más. Va a tener clientes más leales, los va a poder retener, va a poder hacerlos más recurrentes, va a poder venderles más, ¿no? Entonces, muy importante la experiencia digital del cliente por estos 5 puntos, ¿no?
Entonces, ahí voy a cerrar la presentación y voy a abrir a preguntas, por favor. Voy a abrir el micrófono, quien quiera que pueda preguntar. No sé si me están escuchando bien ahora todos. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Aquí me dicen una. ¿Cómo puedo, Paula Quiñones, cómo puedo elaborar un mapa del cliente? ¿Podría usar encuestas? Muy buena pregunta, Paula. Y de hecho, yo no recomiendo el hacer encuestas para elaborar un mapa de viaje del cliente. La mejor manera de elaborar un mapa de viaje del cliente, Paula, es haciendo entrevistas. Cuando elaboras un mapa de viaje del cliente, Paula, no importa el tamaño de la muestra. Realmente, si empiezas a entrevistar a gente, vas a darte cuenta que lo importante que es y no importa el tamaño de la muestra. Así que no recomendaría usar encuestas para elaborar un mapa de viaje del cliente. Te recomiendo más que todo entrevistas. Jorge tiene otra pregunta. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial y la robótica en la experiencia del cliente? Como yo lo decía, la inteligencia artificial te permite, y la robótica, te permite anticiparte a las necesidades de tu cliente. Te permite tomar toda esa data, toda esa información que estamos captando en la parte digital, y la inteligencia artificial te permite sugerirte cosas para el cliente, te permite adelantarte a las necesidades del cliente. Yo sé que suena complejo eso de inteligencia artificial y puede ser que lo sea, pero ya ahora hay maneras de utilizar inteligencia artificial para que la experiencia cliente sea relativamente buena, ¿no? La experiencia cliente digital. Y la robótica también. Hoy en día, yo tengo un gran amigo aquí en Bolivia que es Hugo Solís, un experto en chatbots. Hugo Solís me dice, o sea, cada vez que me muestra un chatbot, Hugo, realmente yo me quedo impresionadísimo de todo lo que puede hacer la robótica, el chatbot. O sea, las cosas que puede hacer el robot son espectaculares. El robot prácticamente puede escucharme, puede entenderme. O sea que la robótica es muy importante en la experiencia digital del cliente, ¿no? Gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta de Wilson. Wilson, si quieres, puedes encender tu micrófono. Si quieres preguntar o la leo. Hola Mauricio, muchas gracias por todo el conocimiento que nos has impartido. Bueno, a mí me queda un poquito la duda de cómo puede engranar un poquito el tema de la propuesta de valor del cliente con la experiencia digital que tú nos comentabas, ¿no? Y ver cómo podríamos llegar mejor a los clientes con esa correlación. Claro, no, gracias, gracias. La experiencia digital del cliente con lo que tú decías, la propuesta de valor tiene que estar. En la anterior lámina yo hablaba de justamente la promesa de marca. Entonces, la propuesta de valor que tú le estás haciendo al cliente tiene que estar relacionada con la experiencia cliente que le estás brindando al cliente. Te doy un ejemplo. Si la propuesta de valor tuya es que tú eres el restaurante con el delivery más rápido de Calacoto, ¿no? Esa es tu propuesta de valor. Yo soy el restaurante con el delivery más rápido de Calacoto. Yo en una hora tengo en media hora tengo tu pedido en tu casa, ¿no? Dentro de este radio, digamos, ¿no? Tú colocas en tu radio. Esa es tu promesa de marca, esa es tu propuesta de valor. Entonces, tu experiencia digital tiene que estar alineada con eso que tú estás prometiendo como tu promesa de valor. Entonces, si tú dices que eres el más rápido, el hecho de yo poder pedir también tiene que ser súper rápido, tiene que ser súper fácil el pedir y efectivamente me tiene que llegar esto en media hora. Y tú tienes que tener toda la experiencia digital, diseñar toda la experiencia digital para que a mí, primero, me sea fácil pedir y segundo, me llegue todo esto en media hora como tú me lo has prometido. Entonces, lo que has dicho es un aspecto muy importante de no solamente de la experiencia cliente digital, sino de la experiencia cliente en general. Tú tienes que alinear tu promesa de marca con lo que tú estás haciendo y si eso está alineado, la experiencia cliente es buena. Si eso no tiene alineamiento, una alineación, perdón, la experiencia cliente va a terminar siendo mala, ¿no? Madeleine, si quieres te abro el micrófono para que preguntes, Madeleine Stramper.
quieres que yo la lea? Hola. Madeleine, ¿cómo estás? Por Hola, favor. buenas noches. Quería preguntar este tema, si somos una empresa monopólica, realmente, bueno, los clientes dependen de nosotros, entonces, ¿cómo podemos mejorar esta experiencia si no es como una competencia que tenemos? Si somos los únicos, obviamente tenemos que cuidar más el mercado, pero ¿cómo lo logramos? Muy buena pregunta, Madeleine, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo tuve una experiencia muy interesante con una empresa que es un monopolio aquí en Bolivia. Esa empresa se llama Fundempresa. Fundempresa es los que hacen el registro de comercio, ¿no? Y uno de mis buenos amigos, ahí es el gerente general, y él me decía, cuando yo hice esta presentación a su gente le hizo esa pregunta, le dije, pero ¿para qué vamos a tener una buena experiencia cliente si somos un monopolio? ¿No? Y ahí Roberto Mustafa dijo algo muy interesante, dijo, ¿tú crees que somos un monopolio? Y su gente dijo, pero claro que somos un monopolio, pues el único lado donde tú puedes hacer esto es acá, no hay otra. Y él dijo, pero en realidad tal vez no puedes no hacerlo. Tú puedes no ser una empresa legalmente establecida y puedes hacer las cosas en la ilegalidad. Entonces, si nosotros como una empresa hacemos todo lo posible para que la experiencia del cliente sea buena, la experiencia digital sea buena, eso va a hacer que si bien no tenemos competencia, más gente se venga hacia nosotros. Y nosotros, ahí ellos, su gente, no estaba viendo que su competencia no es otro fondo de empresa. Su competencia es cuando el cliente deja de estar en fondo de empresa o no quiere estar en fondo de empresa. Entonces, él ahí se dio cuenta y siempre lo menciono porque no hay un monopolio perfecto. No hay un monopolio perfecto. Tú puedes pensar que eres el monopolio y eres el único, pero en cuestión de meses o años, alguien te va a sacar de ese monopolio, ¿no? Y tú vas a dejar de ser ese monopolio. Entonces, es importante que la experiencia cliente sea buena y que el cliente recuerde esto de ti antes de. Entonces, recuerda que la buena experiencia va a hacer que tu cliente se acuerde de ti, ¿no? Henry, no sé si quieres hacer la pregunta, por favor. Gracias, Mauricio, por la oportunidad. ¿Qué pasos recomendarías tú a una empresa que quiere emprender para construir su primera promesa de marca? Porque entiendo que si bien podemos dar una buena valor, de repente tenemos una infraestructura, pero muchas veces no entendemos el concepto de promesa de marca. Por eso la consulta, aprovecha la Perfecto, experiencia. no, gracias. Gracias, Henry. No, lo de la promesa de marca es, ¿qué puedes hacer si estás construyendo tu promesa de marca? Uno, ¿qué le estás ofreciendo tú? ¿Cuál es, según tú, la propuesta de valor a tu cliente? Ahora, ese es según tú, ¿no? Entonces, lo que yo haría, en ese caso, creo, Henry, es salir a preguntar a los clientes, inclusive antes de diseñar el producto. Yo saldría a preguntarles, ok, yo te voy a ofrecer este producto. ¿Qué es importante para ti? ¿Por qué para ti este producto es importante? El cliente va a decir, porque me va a permitir hacer mis transacciones más rápido, porque me va a permitir manejar mi empresa de mejor manera, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que entender primero a tu cliente, entender qué es importante para tu cliente y en base a eso tú recién hacer un calce entre lo que es importante para tu cliente, tu solución y ahí viene tu promesa de marca, ¿no? Obviamente no vas a prometer algo que tu solución no puede hacer, obvio, ¿no? Pero por eso es importante preguntarle a tu cliente. Mientras más preguntes a tu cliente y entiendas los objetivos de tu cliente, tú vas a poder elaborar una mejor promesa de marca, como te digo, alineando lo que tú ofreces, ¿no? Con lo que tu cliente quiere, y es ahí donde tú tienes que alinear eso para tener una buena promesa de marca, ¿no? Aquí tenemos alguien que me pregunta, si la experiencia del cliente es mala, ¿puedo compensar con marketing de contenidos para seguir fidelizando? Perdón, no sé si querían hacer esa pregunta. Aquí, y que me compren desde mi e-commerce hasta mejorar la experiencia del cliente. Me dice Roberto que está sin micrófono. Roberto, si la experiencia cliente es mala, no hay marketing ni nada que puedas hacer para mejorar la experiencia, o sea, para hacerla buena. O sea, si la experiencia es mala, realmente no hay manera de maquillarla. Eventualmente el cliente se va a dar cuenta que la experiencia cliente es mala
y va a dejar de comprarte. O sea, no hay otra, por más marketing que hagas, ¿no? Entonces, el mejor marketing que puedes hacer, y esta empresa que te digo, Roberto, que se llama Zappos, Zappos no invierte un solo dólar en sus 30 años de vida, no ha invertido un solo dólar en marketing. Todo el presupuesto de marketing, ellos lo utilizan para mejorar la experiencia cliente. ¿Por qué? Porque el mejor marketing es el marketing boca a boca. Entonces, más bien yo te diría, Roberto, hay que enfocar todo ese esfuerzo, dinero que tienes para hacer marketing en contenidos, enfocarlo en mejorar tu experiencia cliente. Porque basta un cliente que postee algo bueno sobre ti, eso va a hacer que llegue a un montón de gente de manera orgánica, ¿no? Y eso te va a traer muchos más clientes que cualquier marketing de contenidos que puedas hacer, ¿no? Patricia Corrales, no sé si quieres hacer la pregunta. Patricia. Bueno, la voy a leer. Dice, muchas gracias. ¿Cómo puedo medir la conexión emocional del cliente con nuestros productos si tenemos un procedimiento totalmente digital? A ver, Patricia, ahí sí se puede. Por ejemplo, tú puedes tener en Amazon, por ejemplo, cuando yo compro en Amazon, yo leo los reviews. Y ahí tienes un resultado de la conexión emocional. Yo veo los clientes a los cuales les he encantado y le han puesto 5 estrellas, o veo a los clientes que le han puesto 1 estrella. O sea que tú puedes captar, y decía en una de las láminas, hay que captar el feedback del cliente. Si tú captas el feedback del cliente en tu página, tú puedes comenzar a medir esa conexión emocional del cliente con tus productos, ¿no? Yo voy a solamente entrar ahí, voy a colocar, oye, este reloj que me he comprado es espectacular, a todo el mundo le gusta, es súper liviano, es pequeño, se ve bien, me sirve para cuando voy a lugares muy formales y lugares informales. Voy a empezar yo a adueñarme. Y entonces tú tienes que darle al cliente la oportunidad de expresarse, expresar sus sentimientos. Eso se llama en Customer Experience o en CX la voz del cliente. Tienes que enseñar al cliente, tienes que darle al cliente canales para expresarse. Y una vez que tú captas eso, tú puedes comenzar a medir la conexión emocional del cliente con tus productos. Y ahí estamos hablando de algo totalmente digital, o sea, no hay nada análogo por ahí, ¿no? Y la última pregunta de Félix, no sé, Félix, si quieres hacerla personalmente. Félix, o la leo. Ya, la voy a leer. Dice, Félix, ¿cuáles son los cambios estratégicos en pos de una transformación digital agresiva, por los cuales debe comenzar la banca tradicional en Bolivia para direccionar sus servicios y productos con estos a sus clientes, usuarios y consumidores? Félix, ahí yo diría que el primer punto que tienen que hacer los bancos y la banca es utilizar ese gran tesoro, ese oro en polvo que tienen ellos, que es la información de nosotros los clientes. Ya muchos lo están haciendo, hay algunas empresas aquí en Bolivia, algunas entidades financieras que lo están haciendo. Por ejemplo, el otro día me sucedió, no el otro día, hace unos meses, cuando era mi cumpleaños, yo fui a sacar plata de un cajero y de repente en el cajero me decías, feliz cumpleaños, Mauricio. Y yo dije, ah, qué cool. O sea, no era nada del otro mundo, pero me dijo, feliz cumpleaños, Mauricio. O sea, ese banco utilizó la información que tiene de mí para que cuando yo vaya al cajero me salga feliz cumpleaños. Entonces tú dirás, pues te parecería una tontera, pero yo lo cuento. Yo lo cuento. Entonces, la banca tradicional tiene que empezarse a fijar para lograr una transformación digital agresiva en utilizar la data. O sea, un aspecto muy importante de la transformación digital es utilizar la data de los clientes, ¿no? Para anticiparte a las necesidades de tus clientes. Hoy en día el cliente digital, especialmente en la banca, quiere que tú te anticipes a sus necesidades. Y los bancos tienen tanta información que se pueden anticipar a las necesidades de los clientes. Y al cliente le encanta eso. Entonces yo creo que ese puede ser un primer gran paso que pueden tomar para lograr una transformación digital agresiva. Y la otra es ponerse en los zapatos del cliente. O sea, ¿qué quiere el cliente? ¿No? O sea, ¿qué busca el cliente cuando entra a un aplicativo móvil del banco o cuando entra un aplicativo, por ejemplo, de e-banking? ¿Para qué entran? Hay que medir todo eso a través, no de encuestas, hay que medirlo a través de entrevistas, hay que sentarse con el cliente Félix cara a cara y preguntarle, oye Félix, ¿qué te ha gustado de mi banking? Me ha gustado esto, ¿qué no te ha gustado? No me ha gustado esto. Y yo anotarlo, ¿no? Eso es un tremendo paso para poder lograr una transformación digital. Lo digital
La transformación digital, el principal tema de la transformación digital es la transformación cultural. Y para eso es muy importante que logremos que la gente en las entidades financieras piensen diferente, ¿no? No sé si ya estamos cerrando. ¿Cómo ganas la confianza de tu cliente? La última pregunta, ¿no? Para que utilicen canales digitales, dada la versión, porque existen dada la versión en algunos sectores del país. Adriana Lloroa. Efectivamente, hoy en día, ¿qué haces para ganar la confianza de tus clientes? Muy buena pregunta, Adriana. ¿Sabes qué haces? Mostrarle toda la información necesaria y pertinente al cliente, ¿no? Si tú le muestras todo y el cliente se siente como si estuviera ahí, el cliente se va a sentir y va a tener menos aversión a comprarte en línea. El otro día yo, por ejemplo, entré a comprar una cortadora de pelo porque realmente ya habían pasado como 7 semanas y parecía John Lennon. Entonces, quería comprarme algo para comprar el pelo. Y entré a un sitio web y quise comprarme la maquinita. Y lo único que tenía esa tienda era una foto de la máquina. Te decía, esta es la máquina tanto, el modelo tanto, y eso era todo. Y yo dije, y ahora, o sea, compro esta, no compro esta, ¿qué hago? No estaba seguro, al final no compré. Me fui a otro sitio, porque en el otro sitio sí encontré 5 fotos de la misma máquina. Entonces yo podía ver cómo eran sus accesorios, la maquinita, etcétera, ¿no? En ese sitio tenían todas las especificaciones técnicas del dispositivo que iba a comprar, ¿no? Entonces, Adriana, lo mejor que puedes hacer es, mientras más información le des al cliente, más fotos, más claridad en la información, y mientras menos fricción tengas para que el cliente compre, vas a ver que el cliente se va a ir animando. Se va a ir animando y va a ir ganándole confianza a ese tema y lo va a hacer más seguido, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos, todas por haberme escuchado esta hora con la presentación. Vamos a colgar la presentación en el sitio de YouTube de Toolkit Innovation. Yo les voy a pasar una presentación y bueno, aquí me pide Pat Catán que si puedo leer su pregunta, una última pregunta me pide por favor antes de que nos vayamos. ¿Quieres hacerla, por favor? ¿Fuad? Sí, buenas noches, Mauri. ¿Cómo estás, Muchas Fuad? ¿Qué gracias. tal? Excelente tu presentación. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo renovar la promesa de marca en una empresa comercialmente desgastada? Buena pregunta, Fuad, y muchas gracias. Si se ha desgastado comercialmente esta empresa, debe ser, Fuad, porque obviamente no ha cumplido su promesa de marca, ¿no? Entonces, o la ha incumplido al cliente, la experiencia del cliente es mala. Yo creo que ahí es bueno que den un paso atrás y digan, ok, ¿qué hacemos bien? Porque, o sea, si esa empresa sigue funcionando, hay algo que está haciendo bien. No creo que todo lo esté haciendo mal. Y si bien se ha desgastado, hay cosas que está haciendo bien. Entonces, definir qué estamos haciendo bien. Hacemos bien A, B. ¿Qué cosas no hacemos bien? C, D, F no hacemos bien. Entonces, ¿qué tal si nos enfocamos en darle, pero un A y B espectacular al cliente y que nuestra promesa de marca no sea darle A, B, C, D, E? O sea, le eliminamos. Cliente, te vamos a dar hoy en día solamente A y B, pero va a ser una experiencia espectacular del A y B. Entonces, es muy importante, Fuad, dar ese paso atrás, replantearte para qué eres bueno y para qué cosas no eres bueno, ¿no? Y enfocar tu promesa de marca en lo que eres bueno. Si eres un restaurante, por decirte, con ejemplo de restaurante, en que tu habilidad es hacer las cosas rápido, entonces yo le voy a prometer al cliente que soy el más rápido de Calacoto. No le voy a prometer que soy el más barato, porque en realidad soy medio caro, ¿no? Entonces mi promesa de marca va a ser yo soy el más rápido del oeste, aquí en Calacoto. No te voy a prometer que soy el más caro, el más barato, ni el más rico, porque tal vez no lo soy. Pero entonces, si yo te digo, esta es mi promesa de marca y la cumplo, ahí los clientes van a empezar a confiar en ti. Y eso no quiere decir, Fuad, que luego no puedas cambiarla. Por ahí yo, después de hecho, me vuelvo en el restaurante que tiene las hamburguesas más ricas de Calacoto. Entonces, obviamente, ahí te voy a decir, yo tengo unas hamburguesas muy ricas, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Bueno, y para cerrar, agradecer a la Bolsa Boliviana de Valores, a la Cámara Nacional de Comercio por auspiciar esta serie de charlas y a todos ustedes por acompañarme este viernes en la noche. Y bueno, cuídense el lunes, si no tienen que salir, no salgan. Y bueno, muchísimas gracias, estoy para servirlos, me pueden buscar en LinkedIn,
en Facebook. Cualquier pregunta estoy ahí para responderles. Escríbanme a mdulon@experiencia-cliente.com. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, Mauri. Gracias, Gracias, hasta gracias. luego. Muchas Adiós. gracias, Mauricio. Gracias, Rocío, gracias. Gracias, Mauri. Gracias, Isabel, que estés bien, gracias.